La primera marca de gracia de una persona que ha sido regenerada verdaderamente o de un cristiano verdadero es el amor por Dios. Pregunta, ¿puede una persona estar en una iglesia y no amar a Dios? ¿Puede una persona decir que es cristiano y no amar verdaderamente a Dios? ¿Puede una persona obedecer ciertos mandamientos de la ley de Dios, tener una conducta más o menos aceptable a los ojos de los hombres y no amar a Dios? Desde luego que sí, hermanos. Esta es una muy desconcertante realidad que ocurre muy comúnmente en el evangelicalismo de nuestro tiempo y en la neorreforma. Para entender de forma más práctica a lo que nos referimos, me gustaría llevarlos al siglo XVI, 500 años atrás, a la vida del reformador y pastor Martín Lutero. ¿Qué sucedió hace 500 años? Bueno, antes de experimentar realmente el amor de Dios, antes de ser genuinamente salvo, el pastor y reformador Martín Lutero vivía atormentado. Antes de su conversión, aunque vivía una vida monástica ejemplar, él vivía odiando a Dios. Y la razón era porque este hombre vivía con un miedo mortal al juicio divino. Este hombre vivía con un miedo mortal al diablo y al infierno. Como todos ustedes saben, él cuando tenía aproximadamente 22 años, se vio atrapado en una tormenta y fue arrojado al suelo, casi alcanzado por un rayo. Aterrorizado, Lutero clamó: «Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje». Como no murió en la tormenta, cumplió su palabra y abandonó la facultad de Derecho para internarse en un monasterio agustiniano en Wittenberg, Alemania. Ya en el monasterio, él se convirtió en monje, con la convicción de que debía ganarse el favor de Dios a través de rezos, penitencias, confesiones prolongadas, falsos ayunos, obras rigurosas, etc. Se dice que él intentó todos los remedios recomendados por la Iglesia y sus superiores en el monasterio. Asistía a misa, veneraba a los santos y las reliquias e incluso hizo una peregrinación a Roma, donde subió los escalones del tribunal de Pilato, besando cada paso a medida que avanzaba. Hizo todo lo que pudo para expiar su pecado sin éxito. Estaba convencido de que Dios era un juez espantoso, esperando condenarlo. Él confesaba una y otra vez todos sus pecados, salía del confesionario, recordaba más pecados y regresaba a confesar otra vez. Su conciencia le decía que nunca había hecho lo suficiente. Pero esto, hermanos, no es amor por Dios, sino terror de no ser aceptado. Así muchas personas hoy en día viven obedeciendo lo que se les ha enseñado de la palabra de Dios, pero no por un verdadero amor por Dios, sino, en el mejor de los casos, por una cautividad servil de la ley de Dios. Martín Lutero decía lo siguiente, cito:
Aunque vivía como un monje irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con una conciencia extremadamente perturbada. No podía creer que Él se sintiera apaciguado por mi satisfacción. No amaba, sino que yo odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Y en secreto, si no blasfemando, ciertamente murmurando en gran manera, estaba enojado con Dios y decía, ¿cómo si no fuera suficiente que los miserables pecadores eternamente perdidos por un pecado original sean aplastados por todo tipo de calamidades por la ley del decálogo, sin que Dios añada dolor al dolor por el Evangelio y también por el Evangelio que nos amenaza con su justicia y su ira? Sigue diciendo, las palabras justo y justicia de Dios golpearon mi conciencia como un rayo. Cuando las oí, me sentí terriblemente aterrorizado. Si Dios es justo, pensé, debe castigar. Medité día y noche sobre esas palabras hasta que por fin, por la misericordia de Dios, presté atención a su contexto. La justicia de Dios se revela con ella, como está escrito, el justo vive por la fe. Empecé a comprender que en este versículo la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por la fe. De repente sentí que había renacido y entrado en un paraíso a través de las puertas abiertas. Inmediatamente vi toda la Escritura bajo una luz diferente. Termina la cita. Amigo, ¿acaso no te identificas tú con las palabras de este hombre antes de conocer a Dios? Así que en esta oportunidad veremos esta marca de gracia, amor por Dios. Vamos a considerar esta marca de gracia siguiendo el siguiente esquema. Número 1, no rechazo o indiferencia. Segundo lugar, apreciación por su belleza. Y por último lugar, celo por su persona. Pasemos a nuestro primer encabezado, no rechazo o indiferencia. En el pensamiento común, el término indiferencia se define como aquel estado de ánimo en el que no se siente ni atracción ni rechazo hacia una persona o cosa, por lo que lo caracteriza como una posición de desinterés o neutralidad emocional. Pero cuando hablamos de las cosas del Señor, o en este caso, del amor por Dios, se está rechazando a Dios mismo cuando existe indiferencia de parte de alguien hacia Dios. El mundo podría decir, yo soy indiferente hacia con Dios, o mostrar, quizás no decir, pero mostrar. En su mente dice, pues no estoy haciendo mal ni haciendo bien. O en realidad piensa que no hay una atracción, ni tampoco un rechazo. No rechazo a Dios ni me atrae. Pero en realidad, hermanos, la indiferencia rechaza a Dios. La marca de gracia del amor por Dios es aquella que no muestra ningún desinterés por las cosas espirituales, ni mucho menos un desinterés hacia Dios mismo. Pues como vemos en el mundo, hermanos, el hombre natural tiene su porción en esta vida, como nos dice el Salmo 17:14. Oh Señor, de los hombres del mundo que tienen su porción en esta vida. Más bien, la indiferencia y rechazo al Señor es una marca de perdición por parte del hombre mundano.
por parte de ese hombre que tiene su porción en esta vida. Pues, ¿cómo es que muestran ese rechazo? ¿Cómo es que se muestra ese rechazo por parte de ellos? Primeramente, no se interesan y evaden la palabra de Dios. No hay ningún interés, mucho menos un interés en la oración. Y no se diga de ir a una iglesia. No hay un interés. Como aquella mujer que, diciéndose cristiana, decía con tono de fastidio: ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? De donde aquellas personas que pueden permanecer meses o hasta años sin acudir constantemente a la adoración del Señor, no pueden decir que aman a Dios, pues con sus hechos manifiestan una cruda indiferencia a Dios y las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios en Revelación 3, 15 y 16. Acompáñenme rápidamente a Revelación capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Termina ahí. La palabra frío aquí aparece denotar el estado en el que no había pretensión religiosa alguna, en el que todo estaba completamente sin vida y muerto. El lenguaje es obviamente figurativo, pero es el que se emplea a menudo cuando hablamos de alguien que es frío con otra persona, que tiene un corazón frío o helado, etc. La palabra caliente denotaría, por supuesto, lo contrario: cálido y entusiasta en su amor y servicio. Las mismas palabras que nos vemos obligados a utilizar cuando hablamos de este tema, palabras como ardiente, es decir, caliente o ardiente, y ferviente, se refiere a esa palabra, de una forma ardiente en su amor por Dios. Aquí nos está hablando el texto de esa indiferencia y rechazo hacia Dios, lo cual es contrario al amor de Dios. Aquí en este texto nos está hablando de una indiferencia hacia Dios, lo cual es un rechazo rotundo de Dios. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, cito: la tibieza o la indiferencia en la religión es el peor carácter del mundo. Si la religión es algo real, es lo más excelente que hay, y por lo tanto debemos tomarla muy en serio. Si no es algo real, es la impostura más vil, y debemos oponernos a ella con firmeza. Si la religión vale algo, lo vale todo. La indiferencia en este caso es inexcusable. ¿Por qué vacilas entre dos opiniones? Se amenaza con un castigo severo: te vomitaré de mi boca. Así como el agua tibia revuelve el estómago y provoca vómitos, los profesos tibios vuelven el corazón de Cristo en contra de ellos. Termina la cita. Detengámonos un momento a meditar aquí. Es decir, que aquí el pastor puritano nos está diciendo que la religión verdadera es totalmente real, principalmente. La religión es real, cierta. Y miren cómo dice: si la religión vale algo, lo vale todo, dice. Es decir,
Para Dios todo o nada. Para el Señor no hay medias tintas. Pero además nos dice que ser tibio, ¿qué es? Ser indiferente. Lo cual rechaza abiertamente el Evangelio y a Dios mismo. ¿Y la consecuencia cuál es? Nos dice el texto: te vomitaré de mi boca. Esa es la consecuencia. Sigue diciendo el pastor puritano: tenemos una causa asignada para esta indiferencia e inconsistencia en la religión, y es la presunción o el autoengaño. Pensaban que ya estaba muy bien y por lo tanto les daba igual si mejoraban o no, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido. Revelación 3:17. Obsérvese aquí la gran diferencia que había entre lo que ellos pensaban de sí mismos y lo que Cristo pensaba de ellos. Uno, la alta opinión que tenían de sí mismos. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Soy rico y cada vez más rico y me he enriquecido hasta tal punto que estoy por encima de toda necesidad o posibilidad de necesitar algo. Quizás estaban bien provistos en cuanto a sus cuerpos, y esto les hacía pasar por alto las necesidades de su alma, o se creían bien provistos en sus almas. Tenían conocimientos y los tomaban por religión. Tenían dones y los tomaban por gracia. Tenían ingenio y los tomaban por verdadera sabiduría. Tenían ordenanzas y las tomaban en lugar del Dios de las ordenanzas. ¿Cuánto cuidado debemos tener de no engañar a nuestras propias almas? Sin duda, hay muchos en el infierno que alguna vez pensaron que estaban en el camino al cielo. Roguemos diariamente a Dios que no nos deje engañarnos y engañarnos a nosotros mismos en lo que respecta a nuestras almas. Termina la cita. Miren, hermanos, lo grave de la indiferencia. Miren lo grave de la indiferencia a Dios, que es la presunción o autoengaño. Pregunta: ¿acaso no actúan así? Como el rico malvado que confía en su dinero, pero que no ve que es pobre y ciego espiritualmente hablando cuando ustedes confían en sus propias fuerzas. ¿No están actuando de la misma forma? ¿Acaso no actúan indiferentemente para con Dios cuando escuchan la predicación y no les llena de gozo y admiración y dicen: ah, sí, eso ya lo sabía? Deberían hablar algo de otra cosa, algo más interesante. Yo ya conozco todo eso, ya leí la Biblia, he leído tantos libros. ¿Acaso no somos indiferentes cuando pensamos eso? ¿Acaso no fue así también el pueblo de Israel en los días de Jeremías? Iban al templo y decían: templo de Jehová, templo de Jehová. Y pensaban que con solo oír la palabra ya estaban bien con Dios, pero su corazón seguía lejos de Él. Así también muchos hoy escuchan la predicación, asienten, pero su alma no tiembla ni se quebranta ante la palabra predicada. Muchos ven el alimento y no les apetece. Y no lo comen porque están llenos, porque ya tienen su alimento de otras partes, pero no saben que están engañados. Como dice el pastor puritano, tenían conocimiento y lo tomaban por religión. Tenían dones y los tomaban por gracia. Tenían ingenio y lo tomaban por verdadera sabiduría. Piensa en esto, amigo. ¿No estarás tú en esta misma condición?
como aquellas congregaciones donde mantienen a la gente entretenida para que no se vaya, hacen hasta obras de teatro, conciertos, etcétera, anunciando y diciendo noche de talentos. Y allí tienen a todos los jóvenes y adultos haciendo pantomimas, tocando instrumentos y bailando y cantando, creyendo que eso es gracia y dones al servicio de Dios, cuando en realidad son solo habilidades que no tienen nada que ver con la gracia y los dones ordinarios que el Señor da para edificación de su iglesia. El amor conduce naturalmente al deseo de comunión con la parte amada, no al rechazo ni la indiferencia. Así, cuando hay gracia, hay amor por Dios. Y por lo tanto, un deseo natural de comunión con Él. No nos engañemos, pues, sino miremos nuestra falta de amor por Dios, pidamos perdón al Señor y podremos apreciar su belleza verdaderamente. Pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar apreciación de su belleza. Para poder entender un poco más lo que es el amor por Dios, debemos ir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, capítulo 12, versículo 30. Acompáñenme a Marcos 12, 30. Dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Hasta ahí. No por nada hemos puesto en primer lugar esta marca de gracia, hermanos. Pues miren que el primer gran mandamiento es precisamente amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo responde, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, no se refiere al primero en orden, sino al primero en importancia y dignidad. En ese sentido nos dice el pastor puritano Matthew Henry, cito: cuando hay un principio dominante en el alma, hay una disposición para cumplir con todos los demás deberes. El amor es el afecto principal del alma. El amor a Dios es la gracia principal en el alma renovada. Termina la cita. Miren, hermanos, que donde no hay amor genuino por Dios, todo lo demás será inútil. Habrá un rechazo hacia Dios de manera intrínseca. Para tener un amor genuino por Dios, debemos entender, debemos creer que Él es nuestro único Dios. Pues dice el versículo 29, y Jesús respondió: el primero de todos los mandamientos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hasta ahí. Por lo tanto, hermanos, debemos amarlo. Por lo tanto, debemos poner nuestro afecto en Él y deleitarnos en Él. Y Él es un solo Señor, dice el texto. Por lo tanto, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Él tiene el derecho exclusivo sobre nosotros y por lo tanto debe tener la posesión exclusiva de nosotros. Ese es el sentido del texto. Si Él es uno, nuestros corazones deben ser uno con Él. Y puesto que no hay otro Dios, no debe haber ningún otro Dios.
Así pues, una de las formas en las que podemos saber si hay amor por Dios es poder apreciar su belleza. ¿Apreciamos su belleza? Hay amor por Dios. Si usted no ve a Dios hermoso y bello, no puede decir que ama a Dios. Pregunta, ¿cómo veía usted a Dios hace 10 años? ¿Cómo lo veía? ¿Igual que ahora? Usted no tiene amor por Dios. Pues esa belleza va en aumento al ir creciendo espiritualmente, y una de las formas en que podemos apreciar la hermosura de Dios es admirarnos por su palabra, por la gracia que Él nos concede cada vez más, por la santificación en la que nos va dando cada que pasa el tiempo. Si cada que lee su palabra no ve más hermoso a Dios, hay algo preocupante en usted. Si cada que usted abre la palabra y no se admira, no ve esa belleza salir de la palabra del Señor, de las doctrinas del Señor, hay algo preocupante. Cuando hablamos de apreciar su belleza, no lo decimos de forma humana y terrenal, hermanos, pues Dios es espíritu. Si estamos esperando ver a Dios literalmente en esta tierra y poder ver su belleza, estamos muy lejos de lo que es amor por Dios. La forma más básica de ver su belleza podríamos decir que es a través de su creación, pues podemos observar a través de los ojos terrenales las cosas tangibles, las cosas creadas por el Señor, y concluir, sí, su poderío, su sabiduría en todo ello. Pero el cristiano verdadero va más allá de algo terrenal y es algo espiritual. Con los ojos de la fe puede apreciar la belleza de Dios en su palabra. Con los ojos de la fe puede apreciar su belleza en la oración, cuando se acerca con confianza al trono de la gracia, cuando se acerca a la cena del Señor, pero más fuertemente en la predicación de su palabra. Pues allí es donde podemos ver su justicia. Por ejemplo, esa justicia, al verla, es un rayo de su gloria. Su omnipotencia, al mirarla en su escritura, en su palabra, vemos otro rayo de su gloria. Al ver su misericordia, otro rayo de su gloria. Y entre más usted vaya girando esa joya en sus manos, podrá ver más luces resplandecientes de ella. David mismo tenía esta marca de gracia, pues nos dice el Salmo 27:4, les leo: una cosa he deseado del Señor, y eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la belleza del Señor e inquirir en su templo. Aquí David anhelaba morar con Él, no por un deleite terrenal, sino por un deleite espiritual en su belleza. Además, cuando el cristiano ama a Dios, invariablemente tendrá un celo por su persona. Además de ver su belleza, consecuentemente también habrá un celo. Pero para esto pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar
celo por su persona. El celo santo por la persona de Dios, hermanos, es lo contrario de la indiferencia y además una consecuencia de amar a Dios. Pues se dice que el celo por Dios es el fuego del amor divino en el corazón. Por eso dice el puritano Thomas Watson, cito: el celo es el calor del amor. El que ama a Dios fríamente apenas lo ama. El celo sin conocimiento es fuego salvaje. Pero el conocimiento sin celo es una estrella muerta. Termina la cita. Así pues, el celo, es el amor ardiente por Dios que odia el pecado, que defiende su honor, promueve su adoración pura. Porque aquí, hermanos, celo no es ese celo que el mundo en lo común se conoce como celo de forma negativa o un celo de manera pecaminosa. Aquí celo se refiere a la palabra griega celo. Proviene de una raíz que significa entrar en ebullición. Y creo que uno de los ejemplos más claros y conocidos es el celo de Finés, ¿se acuerdan? Dice Números 2:11, les leo. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, al mostrar celo por mí entre ellos, para que yo no consumiera a los hijos de Israel en mi celo. Ustedes conocen la historia de Finés. Observen, hermanos, que el celo por su persona es aborrecer el pecado. Y no solo aborrecer el pecado, sino aborrecerlo como Dios lo aborrece. El celo por la persona de Dios es tener un afecto ferviente que me lleva a aborrecer el pecado y a amar la verdad, a amar la pureza, a amar la santidad de Dios y su palabra en su iglesia. Pues como recordarán, o como podrán recordar, Zimri, príncipe de una casa principal de la tribu de Simeón, había llegado a tal grado de descaro en su maldad que apareció públicamente, ustedes recuerdan, llevando consigo a una mujer madianita ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel. No le bastó con salir con una mujer a adorar dioses de Moab, sino que después de hacerlo, la llevó consigo para deshonrar a Dios. Así declaró su pecado como Sodoma, y lejos de avergonzarse de ello, se enorgullecía y se gloriaba en su propia vergüenza. Se ordenó a los jueces que ejecutaran a los criminales, pero él se consideraba demasiado importante como para que se metieran con él. Y en efecto, les retó a que le tocaran si se atrevían. Sin duda, este hombre había abandonado todo temor a Dios. Ya no sentía ningún respeto por Dios. Fue una afrenta a la religión de la nación y un desprecio a Dios. Un desprecio hacia Dios. Moisés y el grueso de la congregación que mantuvieron su integridad
lloraban a la puerta del tabernáculo, lamentando el pecado cometido y deplorando la plaga que había comenzado. Santificaban un ayuno con una asamblea solemne, llorando en el pórtico y el altar para apartar la ira de Dios de la congregación. Entonces llega Zimri entre ellos con su mujer en la mano para burlarse de ellos y en efecto para decirles que estaba decidido a llenar la medida de sus pecados. Finés, consciente de la insolencia de Zimri, que probablemente toda la congregación notó, en una santa indignación contra los ofensores, se levanta de sus oraciones, toma su lanza, sigue a esos pecadores insolentes hasta su tienda y los atraviesa. Dios testificó su aceptación del celo piadoso de Finés. Así pues, esta palabra celo es la misma palabra, o esta palabra celo que vemos aquí en Finés, es la misma palabra que tenemos en Juan 2:17 que nos dice: y sus discípulos recordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me ha consumido. El celo de tu casa. Aquí, hermanos, vemos que es entonces un ardor intenso en referencia a cualquier objeto. El celo de tu casa significa una preocupación extraordinaria por el templo de Dios. Una intensa solicitud para que la adoración allí fuera pura y tal como Dios la aprobaría. Me ha consumido, dice. Es decir, me ha absorbido, me ha captado toda mi atención y afecto. Ha superado todos los demás sentimientos, de modo que se puede decir que es el único gran afecto y deseo absorbente de la mente. Aquí nos enseña mucho a todos los cristianos. En Jesús mismo, este fue un gran afecto dominante en su vida. En nosotros también debería serlo, hermanos. En esto deberíamos comenzar y terminar nuestras vidas. Podemos observar también que los ministros deben purificar la iglesia de Dios a través de la sana doctrina. Y también los demás cristianos, su deber, ¿qué es? Su deber es quitar el error que pueda entrar o filtrarse a la iglesia. Las personas malvadas, al ser confrontadas por su conciencia, se estremecen cuando ven el verdadero celo en los siervos de Cristo. Ninguna alianza de hombres corruptos ni ninguna forma de maldad puede resistir la predicación fiel, ferviente y pura del Evangelio. Por eso todo mensaje de un ministro debe ser tan claro y poderoso que quienes viven en pecado sientan que solo tienen tres opciones: rendirse a Cristo, apartarse de la iglesia o quedarse allí con la carga de su culpa y el temor del juicio. No nos sorprenda, hermanos, ser exhortados, pues se busca el bien de la iglesia, pero más el amor por Dios. Pero más el amor por Dios y su verdad a través de este celo piadoso, como se nos dice también en 2 Corintios 11:2, que dice, les leo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es como si dijera el apóstol, porque los amo y temo que se alejen del Evangelio, hago esto. Él está diciendo, estoy lleno de tierno amor, de tierno afecto por vosotros. Esto que tengo es un afecto ardiente o ferviente, es un celo. Se refiere a un celo piadoso, es decir, un celo santo, muy grande. Este celo, entonces, es un fruto del principio de gracia implantado en el momento de la regeneración y es una manifestación de la marca de gracia del amor por Dios. Repito, este celo es un fruto del principio de gracia implantado en el momento de la regeneración y es una manifestación de la marca de gracia del amor por Dios. El Señor nos ayude, hermanos, a examinarnos, a probarnos a nosotros mismos y lograr ver esta marca de gracia en nosotros y además dejar que otros las vean o tener la humildad de que los demás me examinen y no engañarnos a nosotros mismos. Oremos, hermanos.